Tengo aproximadamente unos 32, 34 años de conocer al Señor. Con las fechas soy malísimo, así que cualquier fecha es buena. Pero tengo aún, por lo menos sé que tengo unos más de 33 años de conocer al Señor. Tengo unos 7 años y medio de ejercer el pastorado aquí en la Comunidad Paz. Pero tengo unos 20 años adicionales de servirle al Señor de manera extraoficial. Por esos destinos del Señor, desde que conocí al Señor empecé a servirle. Yo creo que no duré 3, 4, 5 meses sin que estuviera ya sirviéndole al Señor después de que le conocí. Así que tengo muchos años de estar con esto. Sin embargo, los años no son garantía, son solo años. Pero acumula uno experiencia en ellos. Así que he descubierto algo. No es que, wow, lo descubrí yo y solo yo lo sé. Pero a través del tiempo me he dado cuenta que hay personas, inclusive en mi propia vida me pasó, que por años conocimos al Señor, pero fuimos esclavos en alguna área de nuestra vida. Hay personas que sirven al Señor, oran, adoran, pero son esclavos en diferentes áreas de su vida. Parece extraño, pero así lo es. Así que vamos a empezar una serie que se llama Verdaderamente Libres. Y la he querido unir con el ayuno y la oración, porque yo sé que en esos días vamos a tener grandes victorias de libertad en nuestras vidas. ¿Quién lo cree así? Todos necesitamos ser libres. Para los que apuntan, le voy a escribir la primera fase. Algunos no son verdaderamente libres porque no han sido capaces de reconocer que son verdaderamente esclavos. Y hasta que usted no reconozca que es verdaderamente esclavo, nunca va a ser verdaderamente libres, porque no va a aprovechar la oportunidad de libertad que el Señor nos da para vivir en ella. Así que una cosa es lo que Dios dice de mí y otra cosa es lo que yo vivo de lo que Dios dice. Una cosa es la realidad bíblica y otra cosa es mi realidad. Y no porque la Biblia no tenga poder o suficiente acción como para transformarme, es porque yo no he dejado que esa verdad llegue a mi corazón. Así que tenemos que disponernos a ser libres. Por eso he dejado nuestra declaración para este tiempo que vamos a empezar el texto. Y diga: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Así que vamos a empezar esta serie. Bien, Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Lógico, ¿no? Si nos liberta es para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea que se puede ser libre en algún momento y volver al yugo de esclavitud. Algunos teológicamente consideran que no, pero que alguien me mastique ese versículo a ver cómo se come. Así que nosotros tenemos que aprender a ser libres. Y si Cristo habla de libertad, es porque hay esclavitud. No tendría razón alguna Dios hablar en su palabra de libertad si no hubieran esclavos. Así que tenemos que entender que nosotros voluntariamente en algún momento de nuestras vidas nos hemos sometido a esclavitud. Así como en determinado momento cuando creímos nos sometimos a libertad. Amén. Bien, quiero invitarles para que vengan al ayuno de la oración. Si usted no puede ayunar, no importa. Todas las noches aquí a las 7:15 vamos a estar orando, intercediendo, clamando por diferentes temas. Vamos a estar orando por la gente, vamos a estar orando por los diferentes temas del día. Vamos a orar por la familia,
por las situaciones económicas, por el trabajo, por su espiritualidad, por problemas espirituales, etcétera. Y la iglesia va a estar abierta desde las 8 de la mañana. El templo va a estar aquí para que si usted quiere venir a orar durante el día pueda venir a hacerlo. Son 12 días en el que Dios hace milagros. ¿Quiénes recibieron milagros, han recibido milagros en ese tiempo? Somos muchos, ¿verdad? Y estamos grabando algunos testimonios, así que por favor sea parte de esto. Bien, así que vamos a empezar con el texto donde vamos a trabajar, que es muy importante. Juan capítulo 8 versículo 30. Dice: mientras Jesús hablaba, muchos creyeron en él. Tomen en cuenta esto, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen, dice la versión de 1960, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Brincaron, como brincamos muchos de nosotros cuando se nos dice la verdad. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no están en sus planes aceptar mi palabra. Bien, vamos a analizar un poco ese texto para ver qué tiene que ver con nosotros, y tiene que ver absolutamente todo. Lo primero que tenemos que entender es a quién está hablando Jesús, con quién está conversando. Jesús estaba conversando con un montón de gente, pero algunos de ellos la palabra tuvo efectos, y dice que comenzó a hablar con los judíos que habían creído en él. O sea que habían judíos ahí, obviamente, y ellos creyeron en Jesús. Sus palabras, su enseñanza del pasaje anterior había tenido efecto en ellos. Nosotros diríamos ahora, conforme la doctrina de la gracia y la salvación por fe, que eran salvos, porque ya habían creído. Pero el término creer no es tan sencillo en la Biblia como solo estar de acuerdo con lo que dice, que son dos cosas diferentes. Así que teníamos unos judíos que habían creído y le dijeron, bueno, se les metió el espíritu de Pedro y dijeron, wow, lo que dice Jesús es cierto. Está tuanis lo que dijo, me gustó, me cuadró, está cachete. Entonces, vamos a creerle. Pero Jesús sabe que ellos tienen que hacer algo más. Ahora nosotros que conocemos la doctrina bíblica y conocemos todo lo que está escrito, sabemos por qué Jesús lo está diciendo. Ellos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y lo que les estaba diciendo es, bien, ustedes acaban de creer, los felicito. Muy bien, bien hecho. Para eso fue que estuve hablando y enseñando. Pero les digo que ustedes tienen que hacer algo más. ¿Y por qué tienen que hacer algo más? Porque debían profundizar, aprender y conocer las enseñanzas que él había dado, porque habían mucho más enseñanzas, para que no solo fueran creyentes intelectuales, sino creyentes de verdad. Miren que en el texto que leímos 3 veces dice verdaderamente, como diría el burro de Trek, de veritas, de veritas, de verdad, de verdad. O sea, importante lo que les estoy diciendo. Debían convertirse de creyentes a discípulos, porque hay mucha diferencia entre un creyente y un discípulo. Usted puede diferenciarlos porque unos son los que piden, los creyentes, y los discípulos son los que dan. Y por cierto, si dice verdaderamente mis discípulos, quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos también. Y toda la iglesia dice, wow, qué buena predicación. Y algunos deben de estar diciendo, ¿para qué vine hoy? Hoy no era el día. Pero quiero decirte que hoy es el mejor día que has venido por muchos años. Porque algunos de ustedes van a empezar esta serie esclavos y van a terminar verdaderamente libres.
si su corazón lo dispone. Si usted ha decidido por un tiempo faltar a la iglesia, yo espero que no lo haga durante los próximos 4 domingos. Y si por alguna razón no puede venir, por favor busque las enseñanzas por internet, porque vamos a llevar una secuencia. Y yo sé que por internet, y saludamos a todos los que nos ven y nos van a ver por internet, y los queremos mucho, pero vamos a estar ministrando aquí de manera especial para ser verdaderamente libres. ¿Bien? Así que Jesús les dice, va a venir una confrontación. Va a pasar lo siguiente. Antes de ustedes creer, había en sus vidas un sinnúmero de conductas, de pensamientos, de doctrinas, de pecados y de costumbres que están ahí, nacieron con usted. Algunas son muy buenas y otras son un verdadero asco. Pero ahora que creíste, van a venir comportamientos, conductas, pensamientos, enseñanzas, actitudes que tienen que llegar a tu corazón para echar fuera estas que están aquí, porque estas van a insistir en pelear por lo que les pertenece. Y eso no va a suceder afuera, va a suceder aquí adentro. ¿Bien? Así que toda esa conducta anterior tiene que ser modificada y erradicada por lo nuevo que viene. Por eso Jesús les dice, ustedes acaban de creer, bien, pero ahora necesitan permanecer. ¿Por qué permanecer? Porque hay que permanecer firme en la enseñanza o en las enseñanzas que Jesús les estaba dando, porque estas del lado derecho, para ubicarnos aquí, que son las viejas costumbres, vendrán a moverlo. Por eso la firmeza y la fidelidad a esas enseñanzas son fundamentales. De lo contrario, al rato estaremos en lo mismo. Y no tengo que enseñarlo porque cada uno de nosotros lo ha experimentado. ¿Cierto? Cada uno de nosotros ha experimentado esa batalla. En mayor o en menor medida, con mayor o menor intensidad, pero batalla al fin. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Quiénes están sintiendo la libertad desde ahora? Efesios 4:22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No dice que Dios se los va a quitar, dice que le toca a usted, que me toca a mí quitármelo, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Vea cómo hemos utilizado hoy esa palabra, verdaderamente, de verdad, o sea, de a por derecho. Es que tiene que ser radical. Ninguno de ustedes se acuesta dejando la puerta media abierta, a no ser que haya sido por error, pero puede salir muy caro. Así que el nuevo hombre, la nueva naturaleza, tiene que luchar contra una vieja que está ahí, y la Biblia no lo está negando. La Biblia no lo niega, al revés, lo expone. ¿Y por qué lo expone? Porque la verdad me hace libre para trabajar con ella. Si lo ocultara, me estaría mintiendo Dios a una realidad que yo tengo cada día. Por eso cuando Dios te trae una verdad a tu vida, no viene para condenarte, sino para libertarte. Los que apuntan otra vez nuevamente, no le temas a la verdad, porque la verdad no viene a condenarte, viene a libertarte. A veces no nos gusta que seamos confrontados con la verdad, pero si entendemos la verdad bajo el concepto de Dios, la verdad viene para sanarnos, para libertarnos, para hacernos feliz. Nunca viene para condenarnos. El problema es que como no la conocemos y no entendemos la verdad, creemos que la verdad viene para castigarme. Y Dios dice, no, yo no traigo la verdad para castigarte, sino para que seas verdaderamente libre. Cuando entendamos que la verdad viene para mi provecho,
estaremos constantemente diciendo: Señor, confróntame con mi verdad. ¿Me siguen? Así que le dijo: bueno, hay una condición, diríamos los abogados, condición sine qua non, siempre y cuando, o sea, si se da lo siguiente, va a pasar lo siguiente. Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, que el premio, la consecuencia de permanecer firmes a las enseñanzas es conocer la verdad. Ese es el premio, es la consecuencia que viene añadido con conocer una verdad que, conociéndola, me hace libre, me liberta, me desata de la obra del pecado. Y viene otra verdad, y de la obra de Satanás. Pastor, no hable de eso, que me da miedo. No te tiene que dar miedo, te tiene que alegrar que la verdad te va a libertar. Además, si tiene miedo, compre perro. No, mentiras. El Espíritu Santo le va a quitar el temor. Si permanecen, si son fieles. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, el viejo hombre va a pelear las viejas enseñanzas, las viejas costumbres, los viejos principios, los pecados ocultos. Vendrán a reclamar lo suyo, y hay que ser fieles y permanecer, porque todas ellas nos quieren mover hacia donde estábamos antes. Y no tengo que explicarlo mucho, porque todos estamos peleando con eso. ¿Le ha pasado a usted que por los últimos 20 años ha prometido que va a dejar hacer algo y no lo ha podido hacer? ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces ha prometido que va a dejar de tener algunas conductas y las sigue haciendo? Estoy seguro, no es que creo, que usted necesita ser libre. No hay otra fórmula. Lo enseñé esto hace pocos días, pero quiero que entendamos de qué se trata lo que estoy hablando. No solamente es llegar, sino permanecer. No solamente es llegar, sino ser fieles a donde hemos llegado. Una cosa es llegar a la cima y otra cosa es mantenerse en ella, se lo dije hace poco. Una cosa es casarse y otra cosa es morir con la persona casada a su lado. Una cosa es llegar a la universidad y otra cosa es llegarse graduado. Una cosa es que le den trabajo y otra cosa es mantenerse en ello. Una cosa es llegar a Cristo y otra cosa es permanecer en sus enseñanzas. Son dos cosas diferentes. Así que Jesús les dijo: si ustedes se mantienen, si permanecen fieles a lo que les he enseñado y a lo demás que tienen que aprender, si hasta ahora ustedes creyeron en mí, acabo de conversar con ustedes unos 45 minutos y ustedes acaban de llegar a un entendimiento de eso, pero eso es solo el inicio. Ha arrancado un camino, pero vienen mucho más enseñanzas. Tienen que profundizar la relación conmigo, con lo que yo les voy a enseñar, con lo que los apóstoles y su palabra van a dejar ahí para que usted aprenda. Permanecer es igual, el término que Jesús quiere decir es persistir, durar, permanecer, insistir, perdurar, continuar, resistir, aguantar, sostenerse, cuidar y proteger. Todo eso hay que hacer con las enseñanzas del Señor. No pueden quedar ahí tiradas a un lado. Deberían ser fieles a esto. Deberían ser fieles a lo que habían escuchado, como les dije, a lo que iban a escuchar. Entonces serán verdaderamente mis discípulos. Recuerden lo que les he enseñado varias veces. Una cosa es la verdad y otra cosa es conocer la verdad. La verdad por sí misma no hace libre a nadie. La verdad hace libre cuando usted conoce la verdad. Por eso nuestro trabajo es conocer la verdad. Por eso mi trabajo es enseñarles la verdad. Si yo les mintiera y les ocultara algunas verdades bíblicas, tal vez habría más gente, pero estarían engañados. Por cierto, entre la gente que vino ayer y la que vino hoy, necesitamos 2 templos. La verdad trae liberación. Y estoy seguro que con la palabra que enseñamos aquí
usted ha empezado a ser libre. Yo le digo, si usted está luchando con algo en su vida, no deje de venir a la iglesia, siga escuchando la palabra. Ayer se me acercó una muchacha a dar un testimonio al final de la reunión y me dice: pastor, yo quiero decirle algo. Yo vine para los 12 días de ayuno del año pasado, y en esos días seguí viniendo a la iglesia, y yo traía un serio pecado que estaba trabajando desde hace 3 años y no había podido vencerlo. Y yo decía, ya me voy a vencer, ya voy a dejar las cosas así. Y usted dijo algo que se quedó en mi mente: si usted está luchando, no deje de venir. Esa palabra la va a hacer libre, y quiero decirle que soy libre ahora. No podemos dejar de alimentarnos de la palabra de Dios y oír su palabra. Así que entonces les dijo: conocerán esa verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, esencialmente, como la primera gran muralla que nos encontramos. Libres de las falsas doctrinas, libres de la obra del enemigo. Hay que libertarnos de las obras del enemigo. Dios quiere hacerlo. Como les dije desde el principio, si no hubieran esclavos, ¿por qué Dios hablaría de libertad en su palabra? ¿Y por qué la profecía de Isaías habla de libertar a los cautivos? Dice Isaías 61:1: el Señor, el Espíritu Señor. Esto es una profecía 700 años antes de la venida de Jesucristo. Y en algún momento Jesucristo, cuando está en la sinagoga, le dan este texto para que lo lea, y es cuando dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, porque el pecado y el enemigo causan graves daños en la humanidad. Y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Por qué el Mesías, o por qué el anuncio del profeta acerca del Mesías va a hablar de liberación de cautivos y libertad a los prisioneros si no lo hubieran? Es porque los hay, y cada uno de nosotros en algún momento estuvo cautivo y prisionero, y algunos todavía están luchando para ser libres, y eso no está mal. Todos debemos de luchar por esa libertad. Ahora mire qué interesante cuando no entendemos bien para qué viene la verdad a nosotros. Jesús les dijo: serán verdaderamente libres. Entonces mire lo que contestaron ellos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libertados? Y Jesús, yo supongo, porque yo lo vi ahí, se murió de risa. A carcajadas, se tiraban en el suelo y daba vueltas. Porque miren, cuando nosotros estamos engañados en nuestras vidas, si hay un pueblo que fue esclavo, fue el pueblo de Israel. De eso podían rajar. Nosotros somos descendientes de Abraham, pero una vez que él terminó, hemos sido una sarta de esclavos de los egipcios, de los asirios, de los babilónicos, de los persas, de los griegos, y en ese momento estaban bajo la esclavitud política de Roma. Nunca hemos sido esclavos. Eso sucede cuando alguien va y predica. Cuando estamos predicando a la gente en la calle o a un amigo, me dice: pero yo no soy pecador, yo no mato a nadie. Es la misma defensa. ¿Se da cuenta? Nos defendemos igual. Yo no soy pecador, dice la gente. Yo no mato a nadie, aunque acaba de chismear de un amigo. Es como meterle un balazo. Yo no le he robado nada a nadie. Habría que ver su contabilidad. Yo no le he hecho nada a nadie. Habría que hablar con su esposa. Habría que hablar con sus hijos. Habría que hablar con sus amigos. Y habría que hablar con el dueño del bar de la esquina. A todos ellos habría que preguntarles. O habría que examinar su computadora para ver lo que ve de noche. Esa es verdad. Y es liberadora. Nunca hemos sido esclavos. Y sí lo eran. Porque no entendían que la verdad había venido sobre ellos con misericordia para transformarlos
Ellos estaban esperando una libertad política. Jesús les estaba hablando de una libertad espiritual. Porque les dijo: el que es esclavo, el que hace pecado, el que practica pecado es esclavo del pecado. No el que peca, sino que dijo el que practica, el que tiene una forma de vida, una conducta permanente, constante y radical de pecar sin que se le mueva una pestaña. La verdad viene para liberación. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo leo el texto y yo conozco la verdad viene con un propósito: libertarme. Por eso no tenemos que tenerle miedo a la verdad, aunque en algunos momentos sintamos que la verdad nos ofende. Porque a veces nos ofende la verdad, porque nuestra tendencia es a defendernos como estos judíos que habían creído en él. Y cuando uno se trata de defender, hasta mentiroso se vuelve. Para los que apuntan, quiero decirles algo: gracia sin verdad no liberta, y verdad sin gracia condena. Las dos tienen que ir juntas. Por eso Jesús estaba hablando con verdad, pero con gracia. Les dijo: si ustedes permanecen, van a recibir un premio extraordinario a mis enseñanzas, y es que serán libres, porque yo vine para libertarlos. Y ese es mi primer gran deseo en sus vidas: libertarlos de las obras del enemigo y libertarlos de las obras del pecado. Pero si ustedes no quieren recibirlo, no hay nada que hacer. No puedo llegar hasta donde su voluntad no llega, dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Porque la verdad de Dios dice que somos pecadores. Por eso habla de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad bíblicamente es una persona, Jesús, y lo que Él enseña. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pero si leemos este texto bien, el proceso de verdad con gracia o de gracia con verdad, no separados, funciona a la perfección. ¿Qué está diciendo? Si usted dice que no es pecador, no hay nada que hacer con usted. Pero si la verdad viene a su vida y usted la acepta y reconoce que es pecador y confiesa, Dios se los perdona. De tal manera que la manifestación de la verdad de Dios es un acto de misericordia y amor para usted y para mí. ¿Se alegra con eso? Cuando yo soy confrontado con la verdad, en lugar de defenderse, dígale: gracias, Señor, porque viene un extraordinario tiempo para mi liberación. Y eso es lo que Dios quiere. Su problema no es su matrimonio. Su problema no es su situación financiera. Su problema no es su situación emocional o sentimental. Nuestro problema es que cuando viene la verdad no lo aceptamos. Y sin la verdad, que son las enseñanzas de Jesús, no hay restauración y no hay perdón. Porque nuestra tendencia es a defendernos. Cuando atendemos una pareja, un matrimonio que están en problemas y comenzamos a oírlos, nos damos cuenta que el gran problema es que cada uno defiende su posición en lugar de defender su matrimonio. ¿Entendieron? Están luchando para ver quién tiene la razón, aunque el matrimonio en sí mismo pierda. Porque son confrontados con la verdad de la palabra de Dios y no quieren recibirla, porque quieren defenderse, aunque al final pierdan todos, creyendo algunos que ganaron. Así que necesitamos ser confrontados con la verdad para ser libres.
Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, cada vez que lee la palabra de Dios, cada vez que viene aquí y escucha una predicación y algo le golpea en su realidad, ¿cuál es su reacción? ¿Defenderse? Yo soy del linaje. Yo tengo una mala noticia para ustedes, entre todas las buenas que les he dado hoy. Los judíos defendieron una posición: somos linaje de Abraham, y Jesús no negó eso. Lo que pasa es que Jesús les dijo: eso no sirve absolutamente para nada, porque entre ser hijos de Abraham y la conducta que ustedes tienen, me dicen que no son hijos, como algunos que decimos que somos hijos del Señor y nuestra conducta dice que no. Y toda la iglesia aplaude. ¡Wow! Él no le dijo que no era cierto. Sí, eran linaje, son linaje. Es más, técnicamente la palabra que utiliza es: ustedes son espermatozoides de Abraham, y eso no cambia nada. Ese es el término que está ahí. Yo no sé por qué las traducciones quitan esa parte esencial, porque Jesucristo lo que estaba diciendo: a mí no me vengan a rajar con eso. Si me van a rajar con algo, es que permanezcan en lo que yo les acabo de decir. Algunos reclamamos eso. Cuando somos confrontados con la verdad, algunos reclamamos que hemos nacido evangélicos, que hemos nacido protestantes, o que somos luteranos, adventistas, presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, o que somos de la iglesia ortodoxa, o católicos romanos, o jesuitas, o franciscanos, o dominicos, y ahí nos estancamos. Y creemos que por tener una denominación que nos cubra, adquirimos derechos en el reino de los cielos. Quiero decirle que usted puede ser de la denominación de los santos de Alejandro. No le va a pasar nada si no descubre la verdad de Jesús, la cree, la lleva a su corazón y permanece en sus enseñanzas. Amén. No importa. Ahora vean que al principio de este texto, pero en el versículo 36, al principio Jesús dice: si permanecen fieles a mis enseñanzas. Pero en el 36 dice: así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Por qué Jesús habla de las enseñanzas de Él y después habla de Él? Porque está hablando dos cosas según mi criterio. En la primera está hablando relacionándose con sus enseñanzas, pero en la segunda está hablando de relacionarse con Él. Está hablando de una relación personal y del poder que Él tenía para hacerlo. De tal manera que no solo era una enseñanza doctrinal, sino que era una realidad personal. ¿Me siguen? Por eso Él se incluye, porque Él es la verdad. Y necesitaba que entendieran que no era un asunto de Abraham, ahora era un asunto de tener el linaje de Jesucristo, del ADN de Jesús en nuestras vidas. La primera parte tiene que ver con enseñanzas, porque hay algunos que se quedan mucho en las enseñanzas, pero poco en la comunión. Y Jesús es enseñanza y comunión, las dos cosas juntas: verdad y gracia, gracia y verdad. Ahora hay una pregunta que deberíamos de hacernos en este texto, y es más o menos donde, bueno, no más o menos, es que me quedo en la mitad. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Y es porque si en el principio del texto dice las escrituras que eran los que habían creído en Él, ¿por qué terminan peleando con Él? ¿Se preguntaron eso? Nosotros tenemos una costumbre, y yo sé que esto le va a mover al piso a algunos, y a mí me lo han preguntado mucho y me dicen: pastor, ¿por qué en la iglesia no hacemos la oración de salvación? ¿Y quieren la verdad? Porque la oración de salvación no salva a nadie. A nadie. Yo he visto personas hacer la declaración de salvación y seguir la vida como si nada y nunca volver a la iglesia, porque religiosamente nos cubrimos sobre eso. Jesús por eso habló de permanecer, de continuar, no de un solo acto o un solo momento, sino de una vida eterna y constante. Lo que había pasado, según el texto, podemos deducir,
es que ellos sí creyeron en ese momento en lo que habían recibido. Dijeron, sí, me gustó. Pero cuando Jesús les dice que deben de adquirir un compromiso con lo que acaban de oír, no resultó. Y es que por lo general nos gustan las cosas que Dios dice que nosotros, pero cuando si permanecen, algunos no nos gusta. Porque implica compromiso, implica entrega, pasión, permanecer, resistir. Y eso tal vez no nos gusta. Todo nos gusta light ahora. Aún nuestra relación con Dios. Esta gente había creído en un instante, pero cuando Jesús los quiso tomar de la mano y llevarlos a aguas más profundas para que no solamente quedara en su entendimiento mental, sino bajara a su corazón y se volviera un compromiso, no quisieron. Eso fue lo que pasó aquí. Y terminaron confrontando a Jesús, a la verdad, que no había venido para que se sintieran mal. Vean qué interesante el amor de Jesús. Jesús no se volvió y les dijo, ustedes, no, hombre, por dicha que Jesús no soy yo, ¿verdad? Porque si yo le hubiera dicho, sean carebarros ustedes, como que no son esclavos. 400, estuvieron 380 años, no se acordaron de Moisés, no los llegó a sacar donde ustedes hacían ladrillos, caretiestos, y les doy por la madre y los liquido y los dejo. Jesús les dijo, sí, miren el amor y la misericordia de la verdad. Les dijo, sí, ustedes son linaje. Lo que pasa es que no encuentro una relación entre su linaje y su conducta. Porque lo que me he dado cuenta es que ustedes se niegan a crecer en mis enseñanzas. Por eso es importante que usted estudie las escrituras, se meta en los discipulados, busque una casa paz y reciba la palabra y crezca en la palabra, porque si no se va a quedar en el linaje. ¿Entienden? Vas a seguir reclamando el linaje. Es que soy cristiano y voy a la comunidad paz. Eso no salva. Eso solo da una identidad. El conocer la verdad produce libertad. Así que vamos a tener una serie de 4 domingos donde yo espero que usted sea verdaderamente libre. Bueno, yo no, las escrituras. Pero miren qué interesante en las aguas que vamos a caminar. En Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús siguió conversando con ellos y les dijo, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no entendemos el modo de hablar de Dios, de Jesucristo? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Y si no reconocemos que tenemos que cambiar de paternidad, seguiremos teniendo un padre que en lugar de trabajar con la verdad, trabaja con la mentira. Y si quieres seguir engañado por muchos años más, no termines esta serie. Pero si quieres ser libre, vas a continuar con